Hola, hoy nos adentramos en uno de esos pilares del diseño de software que, bueno, aunque suene un poco académico, tiene implicaciones muy prácticas. El principio de sustitución de Liskov, o LSP. Es la L de los famosos principios SOLID. Eso es. Tenemos varias fuentes que lo explican, desde artículos más conceptuales hasta ejemplos muy prácticos. Y nuestra misión hoy es, destilar qué significa realmente este principio. ¿Por qué es tan vital para tener un código robusto y, sobre todo, verlo en acción? Ver cómo se manifiesta y, también importante, cómo se viola en el día a día. Queremos entender la esencia, ¿no? Más allá de la definición formal. Precisamente. LSP que formuló Bárbara Liskov tiene una definición formal, sí. Los objetos de una clase derivada deben poder ser sustituidos por objetos de su clase base sin alterar la corrección del programa. Suena un poco denso, ¿verdad? Sí, un poco. Pero lo que realmente aborda es la confianza. O sea, ¿podemos confiar en que un subtipo se comportará como su tipo base en cualquier sitio donde esperemos ese tipo base? Esa es la pregunta clave, yo creo. Confianza en el comportamiento. Me gusta ese enfoque. No es solo que herede métodos y propiedades, sino que cumpla las expectativas, lo que se espera de la clase original. Exacto. Va mucho más allá de la herencia estructural, de compartir código o atributos y ya está. Exige una herencia conductual. Si tienes una función que opera sobre un vehículo, deberías poder pasarle un coche. O una moto. O una moto, claro, y esperar que se comporte como un vehículo en los aspectos que le importan a esa función, sin necesidad de saber qué subtipo específico es. Debe respetar el contrato, digamos, implícito o explícito, de la clase base. Vale, entonces, si tengo una función que espera, no sé, un pájaro y asume que puede llamar a un método cantar, cualquier subtipo de pájaro que yo le pase debería poder cantar sin problemas. Ujú. Si le pasa un canario, genial. Si le pasa un gorrión, también. Pero, ¿y si tengo un pájaro mudo? Técnicamente podría heredar de pájaro, pero si mi función llama a cantar, ¿qué pasa ahí? Ahí está el kit de la cuestión, justo ahí. Si el pájaro mudo no puede cantar, o lanza un error, o simplemente no hace nada cuando se espera que haga algo, pues viola la LSP. Claro. La sustitución de un pájaro genérico por un pájaro mudo alteró el comportamiento esperado. No mantuvo ese contrato del que hablábamos. Entendido. La esencia es la sustituibilidad sin sorpresas, que puedas cambiar uno por otro y todo siga igual. Pero, ¿por qué es esto tan crucial? ¿Qué problemas reales causa ignorar el LSP? Los problemas son profundos y a veces muy sutiles, y eso es lo que los hace peligrosos. Cuando se viola el LSP, la herencia o las implementaciones de interfaces se convierten en una fuente de errores impredecibles y muy difíciles de rastrear. Me imagino. Imagina depurar un sistema complejo donde una función a veces va bien y a veces falla, dependiendo del subtipo concreto que recibe, aunque todo sea nominalmente del tipo que espera. Es una pesadilla, vamos. Sí, debe ser frustrante. Socava directamente uno de los grandes beneficios de la orientación a objetos, el polimorfismo. La idea es poder tratar objetos de diferentes clases de manera uniforme, ¿no? A través de una interfaz o una clase base común. Si los subtipos no son realmente sustituibles, esta promesa se rompe. Se va al traste. Y supongo que eso lleva a soluciones, bueno, a chapuzas, ¿no? A código feo. Totalmente. Obliga al código cliente, el que usa las clases, a desconfiar. Y entonces empieza a aparecer código defensivo por todas partes. Comprobaciones explícitas del tipo, el típico if, objeto instancia of cuadrado, haz esto. Else if, objeto instancia of rectángulo, haz esto otro. Ah, sí. Señal de alarma total. Es una señal de alarma enorme, sí. Indica que la abstracción, la clase base o la interfaz no es fiable por sí misma, que necesitas conocer los detalles internos de las implementaciones para usarla bien, y el diseño se vuelve frágil, difícil de mantener, un lío. Claro, si tienes que andar preguntando, ¿pero tú de qué tipo eres realmente a cada objeto? La abstracción ha fracasado estrepitosamente. Entonces, seguir el LSP no es solo una cuestión de elegancia académica, Para nada. sino de construir software que funcione de manera predecible y que no se rompa cada vez que introduces una nueva subclase. Evita esas minas terrestres ocultas en la jerarquía. Exactamente. Es una inversión.
Una inversión en mantenibilidad y en robustez a largo plazo. Bien, creo que entendemos la importancia. Ahora vamos a la parte jugosa, los ejemplos. Dicen que nada ilustra mejor un principio que ver cómo se rompe. Has mencionado el del pájaro mudo, que es muy gráfico, pero el ejemplo canónico, el que sale en todos los libros, es el del rectángulo y el cuadrado, ¿verdad? Sí, es el ejemplo clásico por una buena razón, la verdad. A ver, imaginemos una clase rectángulo. Tiene propiedades, pues, ancho y alto. Y métodos como setAnchoValor, setAltoValor y getArea, que devuelve ancho alto. Hasta aquí, todo normal. Lógico. Sí. Ahora, pensamos, un cuadrado, pues es un tipo especial de rectángulo, ¿no? Aquel donde el ancho y el alto son siempre iguales. Geométricamente, la relación S1 parece clarísima. Así que, venga, decidimos crear una clase cuadrado que hereda de rectángulo. Parece razonable, a priori. ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está el problema? Pues la trampa está en mantener la invariante del cuadrado, que el ancho siempre sea igual al alto dentro de la estructura del rectángulo. Para lograrlo, la clase cuadrado tiene que sobreescribir los métodos setAncho y setAlto. Ah. Cuando llamas a cuadrado.setAncho5, internamente tiene que asegurarse de que dis.alto también sea 5. Y si llamas a cuadrado.setAlto10, pues tiene que hacer que dis.ancho también sea 10, para seguir siendo un cuadrado. Vale, eso tiene sentido para que siga siendo un cuadrado. Pero ya veo por dónde vas. Estás cambiando el comportamiento que se esperaba de los métodos set del rectángulo original. El rectángulo no hacía eso. Exacto. Justo ahí está el problema. Ahora imagina una función simple que trabaja con rectángulos. Una cualquiera. Por ejemplo, una función que toma un rectángulo, guarda su ancho actual, le establece un nuevo alto de 10 y luego calcula y devuelve lo que espera que sea el área. Ancho guardado, 10. Algo como, a ver si lo digo bien en pseudocódigo, int calcular área esperada, rectángulo R, int ancho original es igual a r.getAncho, r.setAlto10. Aquí la expectativa, el ancho no debería haber cambiado. Return ancho original por 10. Vale, una función sencilla que confía en que setAlto solo cambia el alto y que el ancho se queda como estaba. Correcto. Si le pasas un rectángulo normal, digamos uno de 5 por 8, la función guarda ancho original igual a 5. Llama a r.setAlto10. El rectángulo ahora es de 5 por 10. La función calcula 510 igual a 50. Todo perfecto. Funciona como se espera. ¿Tiene sentido? Pero ahora, ojo. Le pasamos un cuadrado que mide 5 por 5. La función guarda ancho original igual a 5. Llama a r.setAlto10. Pero, la implementación de setAlto en cuadrado también cambia el ancho a 10 para mantener la propiedad del cuadrado. Ajá. Ahora el objeto R, que es un cuadrado, mide 10 por 10. La función, que no sabe nada de esto, calcula ancho original 10, o sea, 510 igual a 50. Pero el área real del objeto ahora es 100. Ostras. La función devuelve 50, un valor incorrecto según el estado final del objeto. Y peor aún, la expectativa de la función sobre cómo funciona setAlto, que no afecta al ancho, se ha roto completamente. El cuadrado, aunque técnicamente es un rectángulo, no se comportó como tal en este contexto. La sustitución alteró la corrección del programa. Violación de LSP del libro. ¡Wow! Es un ejemplo perfecto, la verdad, de cómo una relación lógica del mundo real, un cuadrado es un rectángulo, no siempre se traduce directamente en una jerarquía de herencia válida desde el punto de vista del comportamiento sustituible. La clave es esa expectativa rota del código que lo usa. Y fíjate que el problema no es que el cuadrado sea inconsistente consigo mismo, porque mantiene su propiedad de lados iguales, ¿eh? No, claro. El problema es que es inconsistente con el contrato de rectángulo que el código cliente esperaba. Ese es el punto. Entendido. Queda clarísimo con ese ejemplo. Otro que mencionaste antes, de pasada, es el del ave y el pingüino. ¿Podrías detallarlo un poco más? También es muy visual. Claro, si definimos una clase base ave con métodos como comer, dormir y volar, parece razonable, ¿no? La mayoría de las aves hacen esas cosas. Sí. Creamos subclases como gorrión, águila, etc., que implementan volar sin problema. Pero luego llega el pingüino. Un pingüino es un ave, biológicamente hablando, eso está claro. Así que hacemos pingüino extends ave. Tiene sentido conceptualmente, parece lógico.
Pero claro, ¿qué hacemos con el método volar en pingüino? Los pingüinos no vuelan. Podríamos hacer que el método volar en pingüino lance una excepción. Algo como un supported operation exception. O que no haga nada, o que devuelva false. ¿Qué hacemos? Que hagan, bueno, pues volar, o al menos intentarlo de alguna forma relacionada con el vuelo aéreo. ¿Qué pasa cuando llega el pingüino? Exacto. Si lanza una excepción, el programa casca. ¡Pum! Si no hace nada, puede que la lógica que viene después, que quizá dependía de que el ave estuviera en el aire, falle silenciosamente, más difícil de depurar aún. Uf, Si devuelve false, el código cliente necesita saber que volar puede fallar y manejar ese caso, lo cual quizá no estaba previsto en el contrato original de ave. En todos los casos, el pingüino, aunque es un ave, no puede sustituir a un ave genérica en un contexto que asume la capacidad de volar. Viola el LSP, claramente. esto demuestra que la herencia debe modelar relaciones que sean válidas en el contexto del comportamiento definido por la clase base. No basta con la taxonomía biológica o geométrica. Hay que mirar el contrato. Y ojo que esto no se limita a herencia de clases, ¿eh? Se aplica igualmente a las interfaces. Imagina una interfaz almacenamiento persistente, con métodos guardar datos y cargar ID. Vale, una interfaz para guardar y cargar datos de forma permanente, se supone. Exacto. Esa es la clave. Permanente. Tenemos implementaciones, almacenamiento en base de datos, almacenamiento en fichero. Ambas implementan los métodos y realmente persisten los datos. Sobreviven si reinicias el programa. Ahora, por alguna razón, creamos una clase almacenamiento en memoria caché, que implementa almacenamiento persistente. Pero esta clase solo guarda los datos en memoria RAM, no los persiste realmente entre ejecuciones. Ah, entonces, si una parte del sistema espera un almacenamiento persistente, confiando precisamente en que los datos estarán ahí mañana después de reiniciar, y le pasamos la implementación en memoria. Ujú. La expectativa se rompe. Catacrack. Aunque almacenamiento en memoria caché implemente formalmente la interfaz, tiene los métodos guardar y cargar con la firma correcta, no cumple el contrato semántico de persistente. Viola el LSP. La implementación debe respetar no solo la firma, sino el significado y las garantías implícitas de la interfaz. Otro ejemplo interesante que mencionaste antes era el de Payment Interface con una implementación pago gratuito. Si la interfaz hacer pago cantidad implica una transferencia de valor, ¿qué hace pago gratuito con cantidad? ¿La ignora? ¿Devuelve siempre éxito? Parece que también viola la intención, ¿no? Exacto. Si el contrato es procesar un pago por una cantidad dada, ignorar la cantidad o no realizar una transacción real, pues rompe ese contrato. No es un pago real en el sentido esperado. Vale, creo que los ejemplos ilustran muy bien los peligros. Queda claro. Ahora, la pregunta clave. Si vemos estos problemas, ¿cómo podemos evitarlos? ¿Cómo diseñamos para cumplir con el LSP? ¿Qué hacemos? Bueno, no hay una fórmula mágica, una receta única, pero sí principios guía. La clave es centrarse siempre en el contrato conductual. Antes de hacer que una clase B herede de A o implemente una interfaz I, hay que preguntarse cosas como: A ver. 1. ¿Puede B cumplir todas las obligaciones, métodos, propiedades, invariantes definidas por A o I? Todas, sin excepción. 2. ¿Hay alguna precondición de un método en A que B necesite reforzar, hacerla más estricta? El LSP dice que no deberías. O sea, aceptar menos de lo que aceptaba la clase base. Exacto. 3. ¿Hay alguna poscondición de un método en A que B debilite, que garantice menos? Tampoco deberías. 4. ¿Hay alguna invariante, una propiedad que siempre debe ser cierta, de A que B rompa, como la independencia de ancho y alto en rectángulo que cuadrado rompía? Ujú. Y 5. ¿Lanza B excepciones que A no declaraba o que no se esperarían del contrato de A? Son como preguntas de control de calidad antes de establecer la relación. Son buenas preguntas de diseño, sí. Mencionaste invariantes, precondiciones y poscondiciones. ¿Podrías poner un ejemplo rápido con el rectángulo para que quede más claro? Claro, una invariante de rectángulo podría ser ancho igual a 0 y alto igual a 0. Otra podría ser, como dijimos, que set alto no cambia el ancho y viceversa. Cuadrado viola esta última invariante. Vale. Una precondición para set ancho valor podría ser valor igual a 0. La subclase cuadrado no debería fortalecerla, por ejemplo exigiendo que valor sea mayor que 10. Debe aceptar como mínimo lo mismo que la clase base. Entendido. Y una poscondición de setAncho nuevo ancho es que después de llamarlo, getAncho devolverá nuevo ancho.
Cuadrado cumple esto, pero añade una poscondición extra y problemática para LSP, que getAlto también devolverá nuevo ancho. El problema es que altera otra propiedad, alto, que se esperaba que permaneciera estable según el contrato de rectángulo. Entendido. Es un análisis más formal, pero ayuda a ver dónde puede estar el fallo. Entonces, en la práctica, ¿qué hacemos si detectamos una violación potencial como la de rectángulo cuadrado o ave pingüino? ¿Qué soluciones hay? Pues tenemos varias opciones, y la elección depende mucho del contexto específico. Primero, reevaluar la jerarquía. Quizás cuadrado no debería heredar de rectángulo. A lo mejor son clases separadas y ambas implementan una interfaz figura geométrica más abstracta. Una interfaz que no tenga métodos set ancho y set alto separados, sino quizás un método set dimensiones que cada figura interpreta a su manera. O simplemente son tipos distintos y ya está. Vale. ¿Qué más? Segundo, y esto es muy importante, usar composición sobre herencia. En lugar de que pingüino sea un ave voladora, quizás ave podría tener un comportamiento de vuelo. Podríamos tener una interfaz comportamiento-vuelo y pingüino tendría una implementación de no volar o volar bajo el agua, mientras que gorrión tendría una implementación de volar ágilmente. Esto nos lleva directamente a patrones como el strategy. Ajá, strategy. Tercero, segregación de interfaces, la I de Solid. Quizás la interfaz AB original era demasiado gorda, pedía demasiado. Podríamos tener interfaces más pequeñas y específicas como volador, nadador, cantor. Una clase implementa solo las interfaces que realmente le aplican. Un pingüino implementaría nadador, pero no volador, en el sentido aéreo, claro. Tiene sentido. Dividir el problema. Y cuarto, diseñar desde el punto de vista del cliente. ¿Qué necesita realmente el código que va a usar estas clases? A veces diseñamos jerarquías basadas en taxonomías abstractas del mundo real en vez de en las necesidades reales de uso del software, y eso es lo que nos lleva a estos problemas de LSP. Hay que pensar en quién va a usar esto y cómo. Me gusta mucho la idea de la composición y la de interfaces más pequeñas. Parece que a menudo ofrecen más flexibilidad y evitan estos dilemas de la herencia directa cuando el comportamiento no encaja al 100%. Sí, la máxima de favorecer la composición sobre la herencia a menudo ayuda a evitar violaciones de LSP. Las relaciones de composición, tiene uno, suelen ser menos restrictivas en cuanto al comportamiento sustituible que las de herencia, es uno. Es una buena regla general, aunque no absoluta. Y mencionaste antes la relación con otros principios SOLID. ¿Cómo encaja el ESP con, por ejemplo, el principio abierto-cerrado o CP, el de abierto a extensión, cerrado a modificación? Están íntimamente ligados. El OCP dice eso, que el software debe estar abierto a extensión, podemos añadir nueva funcionalidad, pero cerrado a modificación, sin cambiar el código existente que ya funciona. Y el LSP es crucial para lograr esto a través del polimorfismo. ¿Cómo? Si podemos crear nuevas subclases, pato, cisne, siguiendo con las aves, que implementan ave, y son perfectamente sustituibles, o sea, cumplen LSP. Entonces el código existente que trabaja con ave no necesita modificarse para manejar estos nuevos tipos, simplemente los acepta y funcionan. La extensión, añadir nuevas clases, no requiere modificación del código cliente, funciona gratis. Claro, pero si la sustitución no fuera fiable, si violáramos LSP con el pato o el cisne, necesitaríamos modificar el código cliente para añadir casos especiales. If es pato, haz esto. If es cisne, haz lo otro. Y adiós OCP. Exactamente, romperías el OCP. Y también está muy relacionado con el principio de inversión de dependencias, DIP. DIP nos anima a depender de abstracciones, interfaces, clases base abstractas, no de implementaciones concretas. Ajá. Para que esto funcione bien, necesitamos confiar en que cualquier implementación concreta que se inyecte o se use en lugar de la abstracción se comportará de acuerdo con el contrato de esa abstracción. LSP es básicamente la garantía de esa confianza. Si LSP se cumple, podemos intercambiar implementaciones sin miedo, sabiendo que todo seguirá funcionando. Entendido. Así que LSP no es un principio aislado, ¿no? Es como una pieza clave que permite que otros principios y muchos patrones de diseño funcionen correctamente. Es como el pegamento o el lubricante que asegura que las partes móviles del polimorfismo encajen bien y no chirríen. Mencionaste patrones como strategy, state, template method. Sí, estos patrones a menudo proporcionan formas de manejar variaciones de comportamiento que son más robustas respecto a LSP que la herencia directa simple.
Por ejemplo, el patrón strategy permite cambiar un algoritmo, un comportamiento, en tiempo de ejecución, delegando en diferentes objetos estrategia, sin necesidad de crear subclases que podrían violar el contrato si sobrescriben métodos de forma rara. Ujú. O el template method, que define el esqueleto de un algoritmo en la clase base y deja que las subclases rellenen pasos específicos. Si se hace con cuidado, puede respetar el ESP, porque el flujo general y el contrato del método principal se mantienen. Muy interesante cómo se conecta todo. Parece que comprender bien el LSP nos ayuda a tomar mejores decisiones sobre cuándo y cómo usar la herencia, cuándo es mejor preferir la composición y cómo diseñar interfaces y clases base que sean más fiables, más sólidas. Totalmente. Es pensar en términos de comportamiento y de contratos, no solo de estructuras de clases y de si suena lógico que algo herede de otra cosa. Bien, pues hagamos un resumen rápido de nuestra exploración de hoy. El principio de sustitución de Liskov, LSP, es fundamental para la programación orientada a objetos fiable. Insiste en que una subclase o una implementación de interfaz debe ser conductualmente sustituible por su tipo base. Eso es. No basta con heredar o implementar los métodos. Hay que respetar el contrato, las expectativas, las invariantes, el comportamiento esperado. Su cumplimiento nos lleva a código más robusto, más predecible, más mantenible, facilita la extensión del software, OSP, y el uso de abstracciones, DIP. Y su violación, pues introduce errores sutiles, código defensivo y al final rompe la promesa del polimorfismo. Pingüino, que ilustran perfectamente cómo relaciones conceptuales que parecen lógicas pueden fallar en el código si no consideramos el comportamiento. Y hemos discutido estrategias para evitarlo. Diseñar bien el contrato, preferir composición a veces, usar interfaces más específicas. Y como reflexión final, algo para seguir dándole vueltas. Los ejemplos como el de rectángulo cuadrado nos muestran que la herencia, aunque es potente, puede ser una herramienta delicada si la aplicamos basándonos solo en relaciones conceptuales es-un. Esto ha llevado a algunos a decir que deberíamos usarla con mucha más cautela. La pregunta que podríamos dejar en el aire es, ¿deberíamos considerar la herencia como una opción por defecto? ¿O deberíamos empezar pensando primero en alternativas como la composición o interfaces más finas? Y recurrir a la herencia de implementación solo cuando estemos muy seguros de que la sustitutibilidad conductual se mantiene perfectamente? ¿Es la herencia de implementación un code smell, una señal de alarma, más a menudo de lo que pensamos? Una pregunta provocadora, sí señor, y muy relevante para el diseño moderno. Definitivamente, algo en que pensar. Muchísimas gracias por esta inmersión tan clarificadora. Ha sido genial. Un placer. Hasta la próxima.